Hace ya tiempo traje al canal un video sobre las más hórridas y brutales masacres en la historia. Y fuimos testigos de masacres que fueron más allá de la imaginación. El cual, si aún no has visto, te dejaré el video abajo en la descripción o acá arriba para que lo visites. Prepárate para un viaje lleno de horror e historias parte porque estas son las masacres más grandes en la historia, parte 2. En 1833, la familia Parker se instaló en lo que hoy es el condado de Limestone, en Texas, a unos 3 kilómetros de la actual localidad de Groesbeck. El patriarca de la familia era John Parker, 1758 a 1836, casado con Sarah, con quien tenía 3 hijos, Benjamin, Silas y James. Parker era además la cabeza visible del grupo de parientes que se instalaron con él. Todos ellos eran miembros de la Iglesia Baptista y procedían del condado de Crawford, en Illinois. De allí habían emigrado en busca de tierras y de un futuro esperanzador y creyeron que lo podrían encontrar en los grandes territorios despoblados de Texas. El grupo de colonos liderado por Parker se instaló junto al nacimiento del río Navasota. Allí construyeron una empalizada de 4 metros de altura para protegerse de los ataques de los indios que habitaban la región. El fuerte, completado en marzo de 1834, protegía una extensión de 1,5 hectáreas de terreno. Junto a la parte interior de la empalizada, los colonos construyeron sus cabañas, así como varios almacenes. El fuerte recibiría el nombre del patriarca. Una vez instalados, los colonos comenzaron a cultivar las tierras adyacentes. Al comprobar que los indios de los alrededores no se mostraban hostiles, decidieron construirse casas fuera de los límites de la empalizada, aunque el fuerte se mantendría para buscar refugio en él en caso necesario. La relación con los nativos sería cada vez más fluida y eran frecuentes los intercambios. Pero esta buena vecindad comenzaría a quebrarse cuando los colonos permitieron a una compañía de los Rangers de Texas el uso del fuerte. Los Rangers solían mostrarse hostiles con los indios, por lo que estos pasaron a sentirse amenazados. El 19 de mayo de 1836, una partida de indios de las tribus Comanche, Kiowa, Caddo y Wichita, se dirigieron a Fort Parker. En sus memorias, una de las granjeras, Rachel Plummer, que se encontraba en el fuerte, aseguraba que los campos que había alrededor del fuerte estaban despejados, pero en un minuto teníamos ante nosotros muchos más indios de los que podíamos imaginar. Ante esa presencia abrumadora, todos los colonos se refugiaron en el interior de la empalizada. Uno de los nativos ondeaba una bandera blanca, pero todos desconfiaban de las verdaderas intenciones de los indios. Los hijos de John Parker, armados con rifles, se dispusieron a dirigir la defensa del fuerte ante el previsible e inminente ataque. De todos modos, eran conscientes de que bien poco podrían hacer en el caso de que se lanzasen al asalto. Los colonos estaban convencidos de que iban a morir a manos de los indios. Así pues, Silas Parker abrió una trampilla que permitía salir del fuerte por la parte posterior y conminó a las mujeres a que huyeran por allí en dirección al bosque. En un primer momento hubo dudas sobre si eso era lo correcto, pero en cuanto se oyeron los gritos de guerra de los indios todos comprendieron que no había tiempo que perder. Algunos hombres, entre ellos los hijos de Parker, se quedarían disparando desde lo alto de la empalizada para dar tiempo a huir a los demás. En menos de 3 minutos, la mayoría de mujeres y niños ya estaban fuera del fuerte. La esposa de Silas Parker suplicó a su marido que la acompañase, pero él estaba dispuesto a resistir en el fuerte hasta que ella y los demás se hubieran puesto a salvo. Una de las mujeres huyó tan apresuradamente que olvidó recoger $100 en monedas que tenía ahorradas. Rachel Plummer, que estaba embarazada, prefirió en un primer momento quedarse en el fuerte con su bebé de 2 años, pero en cuanto vio cómo los indios trepaban por la alta empalizada cambió de opinión y se apresuró a huir por la trampilla. Antes de escapar, aún pudo contemplar, horrorizada, cómo Benjamin Parker era atravesado por una lanza. Los indios no tuvieron compasión con la decena de colonos a los que atraparon en el interior del fuerte. A John Parker le mutilaron los genitales y le cortaron la cabellera. El único adulto que escapó a la matanza fue James, el tercer hijo de John Parker, que en esos momentos se encontraba trabajando lejos del fuerte. 2 mujeres y 3 niños fueron capturados.
Pese a que el número de colonos muertos fue reducido, en la historia de Estados Unidos este episodio sería conocido como la masacre de Fort Parker, sin duda para justificar las acciones de represalia que se tomarían contra los nativos. Una de las niñas raptadas fue Cynthia Ann Parker, hija de Salas Parker y Lucinda, fallecidos ambos en el ataque. Cynthia, que en momento del secuestro tenía 8 años, viviría con los comanches durante 25 años, lo que hizo que se sintiera una más de la tribu. Se casó con el jefe comanche Petanocona, con el que tuvo 3 hijos, Flor de la Pradera, Pecos y Guana. Este último se convertiría en un destacado líder comanche. Guana se convertiría en uno de los jefes más capaces a los que se tendrían que enfrentar los blancos. Guana sabría cómo poner en apuros a sus enemigos, sin duda gracias a que podía comprender su mentalidad mucho mejor que los otros indios. En 1860, la milicia tejana arrasó el poblado indio en el que vivía Cynthia, mientras los hombres estaban de caza, un episodio que sería conocido como la Batalla de Peace River. Cynthia, junto a su hija Flor de la Pradera, fue liberada contra su voluntad por los blancos, quienes intentaron reintegrarla en la sociedad, poniéndola bajo la tutela de su tío Isaac. Su marido y sus 2 hijos varones, que se salvaron de la matanza al estar cazando, se conjuraron para encontrar y rescatar algún día a su esposa y madre, pero poco después el padre y Pecos fallecieron por causas naturales. El intento bien intencionado de que Cynthia recuperase su antigua vida se saldaría con un trágico fracaso. Nunca se adaptaría a su nueva vida e intentaría escapar en varias ocasiones para regresar con el que consideraba que era su auténtico pueblo. Sus parientes decidieron encerrarla. Cuando Flor de la Pradera murió de una enfermedad, Cynthia se sintió sin fuerzas para continuar viviendo alejada de los suyos y acabaría dejándose morir de hambre a los 43 años. A su hijo Guana, enzarzado en las sucesivas guerras con los blancos, le había sido imposible rescatarla. En junio de 1875, Guana comprendió que seguir luchando era un suicidio para su pueblo, por lo que aceptó el ultimátum de unos emisarios del gobierno y decidió entregar las armas. Eso le permitió obtener un salvoconducto para visitar a la familia de su madre que, al fin y al cabo, era la suya. Guana cabalgó solo hasta llegar a casa de su tío abuelo, quien le acogió calurosamente. Pese a que allí su madre sufrió constantes maltratos, Guana supo perdonar. Aprovechó su estancia para mejorar su conocimiento de la sociedad blanca, especialmente los métodos de cultivo, que luego trasladaría a su tribu para convertirla en una comunidad agrícola y ganadera. Su doble ascendencia le permitiría ganarse el respeto de los suyos y también el de los blancos. Viajó a Washington para hablar con los comisionados para asuntos indios y acabaría estrechando la mano del presidente. Otro de los niños raptados por indios tras la matanza de Fort Parker fue John Richard, hermano de Cynthia. El pequeño creció como un comanche más. Al igual que Cynthia, en 1860 fue también liberado por los blancos y enviado con sus parientes. Incapaz de reintegrarse en la sociedad blanca, huyó de casa de su tío y volvió con los comanches. John Richard contrajo la viruela mientras estaba viviendo en un campamento indio, pero se restableció gracias a los cuidados de una joven mexicana que también había sido raptada. Finalmente, John Richard se casó con la muchacha después de que fuera liberada y se marchó a vivir a México con ella. Rachel Plummer, esposa de Luther Plummer, tenía 17 años y era prima de Cynthia. También fue secuestrada por los indios, pero fue rescatada 2 años después por su hermano, James Parker. En 1838 escribiría sus memorias, Rachel Plummer's Narrative of 21 Months Servitude as a Prisoner Among the Comanche Indians, en las que narraría las circunstancias de su rapto y sus vivencias entre los comanches. El libro, publicado en Houston, obtuvo un gran éxito, no solo en Texas sino en todo el país, lo que amplificó los ecos de la masacre de Fort Parker. La Guerra de Secesión, 1861 a 1865, fue un enfrentamiento fratricida entre el norte y el sur de Estados Unidos. El conflicto se había estado incubando desde varias décadas atrás. Mientras que el norte era industrial y dinámico, el sur era agrario y tradicional, basado en el trabajo de los esclavos. Estos dos modelos de sociedad se demostrarían incompatibles.
La extensión de la esclavitud a los nuevos territorios fruto de la expansión hacia el oeste no era aceptada por los estados del norte, lo que llevó a los estados del sur a decidirse por la secesión. La firmeza del presidente Lincoln en la defensa de la Unión daría lugar a ese conflicto armado que duraría 4 años. Pese a ser una guerra civil, en las que suelen surgir los odios más enconados, la lucha entre nordistas y sudistas se rigió por el respeto entre los contendientes. Las fuerzas en Lisa mostraron una caballerosidad que permitiría, después de la guerra, restañar las heridas rápidamente. Sin embargo, el conflicto no se libraría únicamente en los campos de batalla, en algunas regiones del país ese choque se produciría también entre los propios civiles. Su máxima y terrible expresión sería la guerra irregular que se extendió sobre todo por el oeste. La acción de las guerrillas supone uno de los capítulos menos reconfortantes de la guerra civil y, seguramente por ese motivo, es de los menos conocidos. En el oeste, en donde era fácil moverse con libertad, las incursiones de los guerrilleros se hicieron trágicamente habituales. Se cree que unos 25.000 guerrilleros participaron en esta guerra no convencional. La lucha de guerrillas se desarrollaría en toda su crudeza en los estados de Kansas, Missouri y Texas. Por ejemplo, en octubre de 1862 las guerrillas confederadas, conocidas como Bushwhackers, colgaron a 44 ciudadanos supuestamente proclives a la Unión cerca de Gainesville, Texas. La respuesta de los nordistas no sería menos cruel, asesinando a un número similar de civiles partidarios de la Confederación. El ejército federal se vio involucrado en la represión de los guerrilleros sudistas. A partir de entonces se iniciaría una espiral de violencia que poco tenía que ver con los objetivos militares. Las fuerzas en disputa se moverían únicamente por el criterio de asestar al enemigo un golpe más violento del que acababan de recibir. La acción más representativa de ese volcán de odio exacerbado sería la denominada Masacre de Lawrence, protagonizada por William Clark Quantrill, uno de los personajes más detestables que dio la guerra civil, y que se convertiría en el protagonista del día más siniestro de todo el conflicto. El autor de esa terrible matanza no apuntaba en sus primeros años al monstruo en que luego se convertiría. Hijo de 2 maestros de escuela, Quantrill era un niño educado y obediente que estudiaría con aprovechamiento. Sin embargo, Quantrill ya mostró sus tendencias sádicas desde su más tierna infancia. El pequeño William se divertía disparando a los cerdos en las orejas solo para oír cómo chillaban, clavando serpientes vivas en los árboles o atando a 2 gatos por sus colas para verlos matarse entre ellos a arañazos. Al terminar la escuela se dedicó a la enseñanza, pero pronto advirtió que aquel no era el medio en que podía explotar sus cualidades. Quantrill se vio inmerso en algún altercado a cuenta de un robo de caballos y en 1858 decidió alistarse en el ejército. Con la vida cuartelaria su trayectoria se torció definitivamente. Allí descubrió que se defendía aceptablemente con las cartas y los puños. Al año siguiente abandonó el ejército y se convirtió en taur profesional, una actividad que le resultó mucho más lucrativa que la de maestro. Quantrill emigró de Utah a Lawrence, Texas, pero tuvo que marcharse de allí acusado de homicidio y robo de caballos, huyendo a Missouri. Fue durante esa época cuando se impregnó de las ideas proesclavistas más radicales. Su doblez y ausencia de escrúpulos se evidenció con una estratagema que siguió para combatir a los que luchaban en contra de la esclavitud. Para ello, se unió a un grupo de abolicionistas y esperó la ocasión propicia para traicionarlos. Cuando el grupo organizó una acción encaminada a liberar a los esclavos de un plantador de Missouri, Quantrill reveló el plan al propietario de los esclavos y preparó una emboscada contra los que hasta ese momento habían sido sus compañeros. Al estallar la Guerra de Secesión en abril de 1861, Quantrill, fiel a sus principios, se unió a las fuerzas confederadas. En agosto de 1861 combatió, alistado en el ejército regular, en la batalla de Wilson's Creek, en Missouri. La hazaña en el combate exhibida por Quantrill, que era partidario de masacrar a los enemigos vencidos, le hizo ser amonestado por los caballerescos oficiales sudistas. Como tampoco era muy amante de la disciplina propia de la vida militar, Quantrill prefirió formar a finales de ese mismo año su propio grupo de guerrilleros, una banda que sería conocida como los Rangers de Quantrill. Inicialmente no era más que una docena de hombres, pero la fama del grupo hizo que pronto se unieran muchos más. Al año siguiente, la banda alcanzaría el centenar de miembros.
Los Rangers, desde sus bases seguras en Missouri, realizaron incursiones en el estado de Kansas, asesinaron soldados nordistas, saquearon pueblos, asaltaron barcos en el río Missouri, robaron transportes de correo y atacaron a los civiles a los que se les suponía en connivencia con los nordistas. El hecho por el que Quantrill pasaría a la historia de la guerra civil sería el de la masacre de Lawrence. El motivo del ataque a esta pequeña ciudad de Kansas fueron las represalias emprendidas por los nordistas contra las mujeres de los guerrilleros que habían sido apresadas y confinadas en una prisión. El edificio se derrumbó a consecuencia de una explosión provocada por un grupo de guerrilleros nordistas, falleciendo 4 de las mujeres en la demolición. Los hombres de Quantrill clamaron venganza y su jefe decidió tomarse cumplida revancha atacando Lawrence, la ciudad de la que precisamente había tenido que huir unos años antes. Al amanecer de aquel fatídico 21 de agosto de 1863, Quantrill descendió desde los montes cercanos a Lawrence al frente de una abigarrada masa de 450 jinetes que había reunido para la ocasión. La ciudad, que se encontraba desprotegida, iba a ser objeto de un ataque propio de los más oscuros tiempos medievales. La inequívoca consigna que Quantrill lanzó a sus hombres fue: matad a cada hombre y quemad cada casa. La primera víctima fue un clérigo que estaba ordeñando una vaca delante de su casa, a las afueras de la localidad. Un hombre de Quantrill descendió de su caballo, se acercó a él y, sin mediar palabra, le descerrajó un disparo en la cabeza. Los guerrilleros entraron en Lawrence al galope, por su calle principal, dando inicio al saqueo, que incluyó el banco local. Pero lo peor era lo que le esperaba a la población civil. Los Rangers mataron cerca de 2 centenares de hombres y niños indefensos, arrastrando a muchos desde sus casas para darles muerte en mitad de la calle. La cifra de muertos no está establecida con exactitud, pero se cree que pudieron ser 184. Cuando Quantrill abandonó el lugar sobre las 9 de la mañana, la mayor parte de los edificios de Lawrence estaban en llamas, un total de 185 casas quedarían totalmente destruidas. La terrible consigna de Quantrill había sido seguida al pie de la letra por sus secuaces. Las noticias del ataque, considerado como una de las más espantosas atrocidades de la guerra civil, alcanzarían una gran repercusión en el norte. La contundente respuesta nordista no se hizo esperar. El 25 de agosto, en venganza por la incursión, se ordenó la deportación de todos los habitantes de 3 condados de Missouri contiguos a la frontera de Kansas. Esta orden obligó a decenas de miles de civiles supuestamente favorables a la causa rebelde a abandonar sus hogares. Entonces, las tropas federales avanzaron quemando edificios y plantaciones, arrasando los cultivos y matando todo el ganado, con el fin de privar a las guerrillas de refugio y alimento cuando llegase el invierno. Pero esta salvaje respuesta no afectaría a Quantrill y sus jinetes, que pudieron fugarse a Texas, en donde pasarían el invierno junto a las fuerzas confederadas convencionales. La masacre de Lawrence supondría el declive de la banda de Quantrill. Esta se fragmentó en varias unidades pequeñas. La banda original se reconstituiría en buena parte en otoño de 1864, pero al año siguiente acabó dispersándose. Quantrill quedó entonces al mando de un reducido número de incondicionales, con los que se involucró en una serie de ataques en Kentucky. Las correrías de Quantrill finalizarían el 6 de junio de 1865, al fallecer víctima de un disparo recibido en una emboscada ocurrida un mes antes. Solo tenía 27 años, pero su crueldad ya había pasado a la historia. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras like y compartas con tus amigos. Suscríbete al canal para traer más videos así. Sígueme en mis redes oficiales, Facebook, Twitter e Instagram.